Buenas, bienvenidos al seminario Actualización de la influencia de la presión estática en la selección y desempeño de los fancoil Lennox VRF. Como contenido tenemos primero qué es la presión estática externa, nuestro compromiso, nuestro portafolio de fancoils, cómo debemos seleccionar los fancoil Lennox VRF y por último una reflexión sobre los errores cuesta. ¿Qué es la presión estática externa? Pues como todos conocemos, la presión estática externa se refiere a la cantidad de presión de aire dentro de un conducto de aire en un sistema de aire acondicionado, pues, de los que nosotros manejamos comúnmente. Un ejemplo práctico, cuando uno va al médico, una de las pruebas o test que nos hacen es medirnos la presión. Si la presión arterial está más o menos en 120, 80, uno está en buena forma, pero si está por encima de 140, 90, usted tiene problemas. La presión estática en los conductos de aire funciona de la misma manera. Así como la presión arterial indica un problema con su salud, la presión estática alta indica un problema con su equipo de aire acondicionado y los conductos. Algo está ejerciendo un estrés indebido en su sistema y funcionará mucho mejor si identifica el problema y lo elimina. Su equipo de calefacción o aire acondicionado durará más y también te sentirás mucho más cómodo. Objetivo. Nuestro objetivo es diseñar un sistema que funcione con el ventilador suministrado por el fabricante del equipo, en los fancoil BRF. En otras palabras, la resistencia o external static pressure o presión estática externa o flujo de aire del sistema de los conductos debe coincidir con la presión estática externa producida por el soplador cuando está integrado en el CFM o caudal de aire deseado de la casa, local, oficina o establecimiento donde usted vaya a instalar su equipo. Aquí es donde es esencial comprender la tasa de fricción, la regla de deslizamiento del conducto y la caída de presión. Estos son los elementos típicos de un sistema básico de aire acondicionado, donde ustedes podrán ver los soportes de los ductos, los acoples o reducciones, entradas de aire de retorno, rejillas, difusores, conducto de suministro y salida de aire de suministro. Son elementos básicos. ¿Qué elementos pueden estar conectados? Bueno, aquí le ponemos un gran ejemplo de lo que podría ser ductos metálicos, bien sea redondos o rectangulares, mangueras flexibles, aisladas o sin aislar, filtros de diferentes tipos, rejillas de suministro, difusores, rejillas de retorno y difusores lineales, por decir algo y mostrar algunos ejemplos. Cada uno de ellos va a tener como consecuencia una caída de presión estática externa en el fancoil. Primero, asegúrese de comprobar que la presión del régimen fuera de la máquina y ajuste el valor de la presión estática externa tras la instalación del producto. De lo contrario, existe riesgo de bajo rendimiento de refrigeración, calefacción y de descarga o caída de agua de condensación. Puede afectar hasta inclusive el agua de condensación. En los diseños de sistemas de distribución de aire, tenemos conductos, mangueras, difusores, rejillas de retorno, difusores y rejillas de suministro, filtros, y todos ellos producen una caída de presión estática. Esto lo vamos a estar insistiendo a lo largo de todo el seminario. Y cuando se diseñen los conductos, hay que escoger adecuadamente cada uno de estos elementos y ya veremos su importancia. Mucha gente hace el cálculo de esto de forma manual a través del ductulador. Hay varios tipos de ductuladores, hay ductuladores redondos, hay ductuladores rectangulares, es decir, una juego de tabla de cartones todas ensamblados, de manera que uno puede jugar con la capacidad del volumen de aire y adicionalmente la velocidad y el tamaño del ducto. Pero a este efecto vamos a resaltar una ventaja competitiva. Todos los ductuladores tradicionales traen una referencia, y sobre todo el ductulador tradicional que hay en el mercado, trae una referencia a la fricción, a la caída de presión en un ducto galvanizado. Mientras que el Lennox, como ustedes ven a la derecha,
tiene las dos opciones, la caída o la fricción en un ducto flexible y también la tiene en un ducto galvanizado o metálico. Fíjense ustedes que también a mano izquierda podemos ver que un ducto galvanizado metálico estándar tiene la misma fricción que alrededor de un ducto de fibra de glas de estos tipos que vienen en láminas para hacer ductos, digamos, de manera un poco menos pesada que los galvanizados. También hay programas, miles de programas para cálculo de todo esto, ahí sí se toma en cuenta y hay las opciones diferentes de tipo de ducto que se va a utilizar. El ASHRAE tiene uno de los más famosos que se conoce en el mercado. Vamos a hablar ahora un poco sobre nuestro portafolio de fancoil. ¿Por qué? Porque para seleccionar adecuadamente el fancoil que vamos a usar y los ductos que vamos a usar, necesitamos conocer cuáles son nuestra variedad de equipos. Nosotros tenemos un fancoil existente de súper alta presión estática que viene en dos niveles de rango, desde 7000 hasta 17000 BTU, diferentes gamas de aire o caudal de aire en CFM, en baja, media y alta, y la presión estática de máxima es de 0,6 pulgadas de agua, que son 150 PA, mientras que hay otra gama que va desde 19.000 BTU hasta 55.000 BTU, y ahí sí tenemos ya 200 PA y 0,8 pulgadas de agua. Esta es la línea que tiene mayor capacidad de presión estática en esta gama de fancoil. También hasta julio vamos a tener todavía el VHD, que es uno de alta presión estática, cuyo rango va desde 19.000 a 48.000, de 100 PA hasta 0,4 pulgadas de agua, y en 55.000 de 150 a 0,6. Fíjense ustedes que es un poco menor que el anterior que vimos, que es el de super alta estática. Esto, como repito y voy a insistir, estará disponible para fabricación hasta julio de 2020, es decir, los pedidos deben colocarse mucho antes, pero mantendremos un stock limitado en Miami con cantidades suficientes para satisfacer el mercado en lo que resta del año según nuestros cálculos. Tenemos los fancoil grandes de alta capacidad, dos versiones, 76.000 y 95.000. Ellos llegan hasta 200 PA y 0,8 pulgadas de agua, que es el máximo que se puede lograr en este tipo de unidades. Y ahora estamos incorporando dentro de nuestra línea el fancoil de media presión estática, que tiene tres rangos, de 7.000 a 21.000. Llegamos de 0 a 30 PA, que son 0,12, prácticamente equivale a lo que en su momento fue el de baja presión estática. Luego tenemos el de 24.000 de 0 a 20 o 0 a 50 pascales. Y de 27 a 48 llegamos hasta 80 pascales o 0,32. Fíjense ustedes que el VHD, que era el de alta presión estática, llegaba hasta 100. O sea que más o menos este tiene una equivalencia en cuanto al VHD o sustituye el VHD en capacidades superiores a 24.000 BTU por hora. Comparando aquí los diferentes tipos de fancoil, ustedes ven en gris, tanto a la izquierda como el tercero a la derecha, los que están saliendo de circulación y los que van a quedar, pues cuáles son los rangos de presión. Es decir, cuando usted vaya a escoger un fancoil, un sistema BRF, usted debe tomar en consideración que de acuerdo a la capacidad y al modelo que usted escoja, usted va a tener una máxima capacidad de presión, caída de presión estática externa. También tenemos nuestros tradicionales unidades de manejo de aire. Ahí sí la capacidad de presión estática es un poco más baja, son ductos más residenciales, donde nuestro equipo, pues, que se ha popularizado más es el de 5 toneladas, el de 54.000 certificados, que llega hasta 0,5 pulgadas de agua, con un caudal lo suficientemente bueno para ese rango. ¿Cómo debemos seleccionar los fancoil de Lenos BRF? El proyectista, diseñador o encargado de definir el sistema debe suministrar a la persona que va a ofertar el sistema de RF primero la capacidad de enfriamiento, tanto sensible como total, en caso de que así sea necesario, caudal de aire y la presión estática externa. En base a esta información, utilizando las especificaciones SURVITA o información técnica, se va a seleccionar la unidad interna evaporadora adecuada, por supuesto con el
software de selección Lennox BRF. Toda esta información se usa en las especificaciones, se va al software. Y es necesario destacar, no cumplir con estas especificaciones e instrucciones puede provocar un mal desempeño de la tarjeta, el motor, la unidad o hasta inclusive deterioro total o parcial de la tarjeta, motor o la unidad evaporadora e inclusive el sistema completo de aire acondicionado BRF. Es decir, los daños pueden ser muy grandes, a pesar de que parezca algo muy sencillo, muy tonto, o que uno no vislumbra adecuadamente. Recuerden que las fallas por el mal diseño en la caída de presión estática y o selección inadecuada de los evaporadores ductiables no están cubiertas por la garantía. Fíjense ustedes que ya no se trata de un tema legal de que si está o no está cubierta. Supongamos que sí, si en algún momento el distribuidor o la fábrica acceda a dar una garantía de un motor o una tarjeta. Quiero hacer énfasis aquí y destacar que el valor del motor o lo que cuesta el motor o nosotros dar el motor en garantía no es nada comparable con el daño que se puede tener al tener que ir a una instalación, desmontar el fan coil, abrirlo por los lados, todo el trauma que eso representa, desensamblarlo, colocar nuevamente el motor o la tarjeta y luego volverlo a poner en operación. Eso es un trauma y un contratiempo y un gasto de mano de obra que para los instaladores que no hayan tomado las precauciones que estamos dando en este video, pues es tremendamente impactante. Los motores de estas unidades ductiables no pueden superar la máxima caída de presión estática según el rango de la tabla de selección de los mismos. ¿Se acuerdan el ejemplo del corazón? Pues el corazón no puede llegar a un nivel de presión alto. ¿Por qué? Porque él está diseñado para funcionar en un nivel de trabajo establecido. Si el sistema no es diseñado adecuadamente, se puede provocar, como lo dijimos anteriormente y lo volvemos a repetir, daño del motor, bajo caudal de aire, daño en las tarjetas de control evaporadoras y condensadoras, desconfiguración y errores en el sistema de control y también problemas en el condensado de agua del equipo. ¿Cómo vienen los equipos ductiables Lennox BRF? Fíjense ustedes, las unidades llegan y son entregadas a los distribuidores para su instalación, por los distribuidores a su instalación. El instalador cuando la recibe ya viene predeterminado con lo que llamamos un nivel 5 o intermedio. Y hay dos grupos de unidades dependiendo de las capacidades. Las más bajas tienen 5 niveles de presión estática y las más altas tienen 9 niveles de presión estática. Pues bien, las unidades vienen en el nivel 5. Y vamos a explicar un poco qué es eso del nivel 5 y qué representa cada uno de ellos. Para cambiar el nivel o elevar o disminuir la presión estática disponible se debe hacer lo siguiente. Es decir, si nosotros estamos considerando que es el nivel medio y tenemos una presión estática máxima del equipo que seleccionamos de 0.8 pulgadas de agua, pues él viene en 0.4. Si nosotros necesitamos elevar esa capacidad, digamos, a 0.7 o 0.8, necesitamos hacerlo a través del controlador de pared que viene incluido, que es algo exclusivo del Lennox BRF, dentro del costo de la unidad fan coil. Primero se presiona el botón function por 5 segundos, luego se saca y vuelve otra vez a presionar el botón function por 5 segundos y luego le aparecerá P00 dentro de la pantalla y utiliza los símbolos de flechas hacia arriba o hacia abajo para navegar. ¿Navegar por qué? Para buscar el parámetro P30, que es precisamente el parámetro del nivel de presión estática con que viene la unidad. Él le va a aparecer 0.5, eso ya viene predeterminado de fábrica, y nosotros podemos a través de esa navegación posteriormente cambiar el valor de ese nivel y podemos lograr el nivel de presión que deseamos, depende de los niveles que tenga disponible ese tipo de unidad. Bajo el estado de configuración de parámetros, los botones de fan, timer, sleep y swing no son válidos, es decir, no funcionan. Se presiona el botón on-off para volver a la página de inicio una vez que se cambie ya, pero no encienda y apague la unidad.
Bajo el estado de configuración de parámetros, la señal del controlador remoto no es válida. Es decir, si hay por casualidad un controlador remoto también incluido dentro del equipo que de manera remota pueda funcionar, pues no va a funcionar en ese momento. Y se va a producir una escasez de la cantidad de flujo de aire o fuga de agua porque el acondicionador de aire funcionará fuera de su rango nominal de cantidad de flujo. Es decir, que elevar la capacidad o disminuir la capacidad de una manera inadecuada y no realmente planificada va a representar una variación en el flujo de aire, en la presión estática externa obviamente, y al mismo tiempo pudiera modificar la generación de condensado en la unidad. Y por supuesto el ruido. Si nosotros tenemos un fan coil que está prácticamente con un ducto casi directo, tiene muy poca caída de presión estática y lo ponemos en el nivel 9, obviamente el nivel de ruido va a ser muchísimo más grande. Los errores cuestan, mis queridos distribuidores y contratistas. Fíjense ustedes, aquí tenemos malos ejemplos de ducto. El de la izquierda es un caso real en Latinoamérica, en el Caribe, perdón, en el cual ese es un fan coil de 24.000 BRF y le pusieron toda esa cantidad de ductos y mangueras y para colmo de males, como diríamos en nuestro idioma, con difusores lineales que tienen una caída de presión estática muy alta. Obviamente, cuando fui a inspeccionarlo, les advertí que lo que había y que revisaran el cálculo de la presión estática. Y el de la derecha es un ejemplo en un sótano de aquí en los Estados Unidos de una persona que puso lo que llaman un ductopus, que es un pulpo de ductos, pues simplemente él quiso darle a todos los ambientes a través de esta maraña de ductos que aparecen allí en forma de pulpo. Esos son malos ejemplos. Muchos contratistas creen que para poder ganar un concurso o poder hacer una instalación a un precio adecuado, pues vamos a hacer los ductos más pequeños para ahorrar dinero. En cambio, los contratistas profesionales ganan dinero en no tener que volver a arreglar los problemas de funcionamiento debido al mal funcionamiento de los sistemas ducteables y sus equipos. Es decir, el contratista profesional gana dinero en no tener que volver al sitio a hacer todos estos cambios, muchas veces sin costo adicional, y tener que provocar un trauma o una mala imagen en los clientes. Repetimos, una mala selección de ductos o de las unidades ducteables de BRF puede provocar que las tarjetas se dañen y los motores también. Esto lo he repetido a todo lo largo porque ese es el precio de este descuido. Y como dije anteriormente, no solo es el costo de los repuestos, sino el trauma que representa desmontar las unidades para lograr hacer las correcciones. Aquí hay algo que añadimos y esto está un tema en boga en este momento, que no cambia el tipo de filtro. ¿Qué significa el tipo de filtro? La unidad viene provista de un filtro muy delgado, lavable, un filtro verde, ya lo veremos más a continuación en una imagen, y ese tipo de filtro no debe cambiarse. Hay gente ahorita con todo lo que está ocurriendo en cuanto a la calidad del aire y la situación por la cual estamos afrontando, dice, no, vamos a ponerle un filtro más grueso, un filtro que filtre más para ver si así tenemos un ambiente más puro. Pues hay que tener mucho cuidado porque la capacidad de presión estática externa que aparece especificada en todas las tablas anteriores se refiere a todo lo exterior, desde la boca de suministro del fan coil hasta la entrada donde está la boca de retorno y por supuesto no incluye tener un filtro mayor o de mayor tamaño o de mayor espesor, grosor o eficiencia. Si usted va a cambiar ese filtro por otro, pues hay que medir la caída de presión a través del serpentín, hay que ver qué presión estática hay disponible y si la rejilla de retorno de aire existente es suficiente y qué oportunidades estructurales arquitectónicas hay para poder hacer dicho cambio. Fíjense ustedes, aquí les aparece a mano derecha el filtro que viene. Ese es el filtro que debe cambiarse y debe cambiarse por un filtro similar o equivalente. El COVID-19 y otros virus de corona se dice que son de 0.05 a 0.3 micras, es decir, son muy pequeños. Un informe los enumera con un tamaño de 0.004 a 0.1 micras.
que es aproximadamente 100 veces más pequeño que las bacterias. Imagínense ustedes. Un filtro EPA tiene una eficiencia de 99.7% hasta aproximadamente un 0,3%. Si bien puede detectar algunos virus, no puede detenerlos todos. Es decir, el filtro no va a eliminar la posibilidad de atrapar el virus. Por lo tanto, instalar un filtro EPA con una caída de presión común de 0.25 a 0.65 puede aumentar la fuga de aire de retorno, reducir el flujo de aire y crear problemas en el sistema, especialmente cuando hacemos la transición al aire acondicionado. Puede reducir la caída de presión, pero deberá aumentar la rejilla de filtro hasta 3 pies cuadrados por tonelada del equipo evaporador. Es decir, sí, se puede poner un filtro mucho más espeso o más eficiente, pero hay que incrementar ostensiblemente el área del filtro, por lo tanto el área del ducto de conexión al mismo. Por supuesto, este es un buen momento para hablar sobre cambios en la filtración y volver en el futuro con los clientes y volver para instalar un filtro adecuado. Pero para eso hay que hacerlo de una manera profesional y debe consultarse con los expertos o con la gente que tenga experiencia en filtración y en modificación de sistemas existentes provocados por cambios en el filtro. Por lo tanto, resumiendo, es poco probable que un sistema residencial sea capaz de usar un filtro EPA e incluso un filtro EPA que no eliminará el 100% del COVID-19. Por lo tanto, la filtración es una excelente opción para el cliente, pero requiere mucho más que adaptar el filtro a una calificación MERV. Debemos tener cuidado de usar esto como una oportunidad para educar en lugar de vender. Es decir, no ponernos a inventar. Podemos explicarle a la gente qué es lo que sabemos o lo que se sabe hasta el momento, porque acuérdense que la tecnología va cambiando, y más explicar y no tratar de vender por vender. Mira, vamos a ponerte un filtro más eficiente o más grande porque eso te ayuda. Por supuesto, las ventas agresivas y nerviosas de estos productos podrían dar como resultado una mala reputación de la compañía y una oportunidad perdida para ayudar al propietario. Es decir, es nuestra reputación también lo que está en juego. Vuelvo y repito, todas estas cosas se van a ir actualizando porque lo que está sucediendo con la pandemia en este momento, cada día se descubren cosas nuevas y cada día se van a ir actualizando todas estas cosas y hay que estar muy pendiente a los cambios y información que pueda haber en un futuro. Por último, no quiero dejar de pasar, porque cuando hablamos de presión estática, de repente, mira que la presión estática, porque el aparato está sonando mucho, tiene un ruido anormal, eso ha sido muy típico en los reclamos. Entonces empiezan que si el motor está malo, que si la tarjeta está malo. Hay algunas unidades internas, fan coil, tipo ducto, que producen un ruido en el modo de velocidad de turbo fan speed, sobre todo las pequeñas. El aire a alta velocidad atraviesa un espacio y causa ruido. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hay una brida, que es la que acopla la carcasa del caracol, del envolvente donde va el caracol, y esa brida se desajusta o se afloja. Pues simple y llanamente, como lo ven a la derecha en la fotografía, ajuste la brida e inmediatamente el ruido desaparecerá. Bueno, ya para finalizar, voy a traer esta frase de John Quincy Adams, que fue un estadista, diplomático, abogado y diarista estadounidense que se desempeñó como el 6º presidente de los Estados Unidos desde 1825 hasta 1829. Inclusive, él formó parte del gabinete y los embajadores de George Washington previamente antes de ser presidente de los Estados Unidos. Pero él decía que la paciencia y la perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen. Señores, yo les recomiendo que sigamos teniendo la persistencia y la perseverancia y la paciencia para seguir aprendiendo, sobre todo en estas épocas, y de esa forma poder tener un rango de trabajo mucho más amplio y mucho más profesional. Estén pendientes porque vamos a estar dando interesantísimos webinars en el futuro y por supuesto queremos que todos ustedes estén en sintonía con la información que estemos en capacidad de suplirles para que puedan hacer mejor su trabajo. Muchísimas gracias.